Tal como sabemos, el ser humano come para obtener energía, para sobrevivir, para socializar, para obtener placer y para calmar la ansiedad. Cuando comemos por ansiedad es cuando damos paso a la conocida hambre emocional. Esta surge cuando existen problemas con los que no sabemos lidiar. Además, puede surgir en momentos de estrés, ansiedad, tristeza, aburrimiento e incluso llegar a considerarse un trastorno alimenticio, ya que se relaciona con conflictos anímicos. En palabras sencillas, el hambre emocional se caracteriza por provocar una gran necesidad de comer. Además, esta necesidad aparece de forma impulsiva e incontrolada. Se siente como si comer lograra satisfacer algo que nos perturba. Ese algo podría ser estrés, correspondiente a un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento superior al normal. Emociones negativas, tales como ira, miedo o tristeza, o ansiedad, correspondiente a un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, excitación y extrema inseguridad. Pero ¿cómo distinguir el hambre emocional del hambre real? En el hambre emocional nos encontramos con una sensación corporal difusa, mientras que en el hambre real la sensación corporal está localizada en el estómago. El hambre emocional es repentina, mientras que la real es progresiva. Por otra parte, el hambre emocional requiere ser satisfecha de inmediato. En cambio, el hambre real puede esperar un tiempo. El hambre emocional depende del estado anímico de la persona. El hambre real no depende del estado anímico. En el hambre emocional existen antojos por alimentos específicos altos en grasa, sal o azúcar. En el hambre real, cualquier opción de comida es bienvenida. Finalmente, cuando se trata de hambre emocional, al terminar de comer te sientes peor, muchas veces con culpa o vergüenza. En cambio, cuando se trata de hambre real, al terminar de comer te sientes bien. Lamentablemente, el hambre emocional tiene consecuencias negativas. En primer lugar, produce una alteración del equilibrio mental, pues los sentimientos de culpa generan ansiedad y se produce entonces un círculo vicioso en que la ansiedad es causa y consecuencia. En segundo lugar, puede traer consigo la cronificación de un trastorno, pues cuando el patrón del hambre emocional se vuelve repetitivo en el tiempo, puede derivar en trastornos alimenticios más graves como la bulimia nerviosa. En tercer lugar, propicia el afloramiento de pensamientos negativos hacia uno mismo, pues trae desmotivación, baja autoestima, desconfianza, entre otras. Como cuarta consecuencia negativa, nos encontramos con el sobrepeso u obesidad, a raíz de que generalmente el hambre emocional suele saciarse con alimentos procesados altos en grasas y azúcares. En quinto lugar, está el desarrollo de enfermedades, pues los problemas en el control del peso pueden traer consigo patologías tales como hipertensión, colesterol alto, diabetes, cálculos en la vesícula, etc. Finalmente, el hambre emocional puede generar un deterioro social y, entre otras cosas, puede hacer que caigamos en dietas de moda con el afán de contrarrestar sus efectos. ¿Pero cómo acabo con el hambre emocional? En primer lugar, debo reconocer el detonante. Este puede ser ansiedad, estrés, ira, tristeza o miedo. En segundo lugar, debo encontrar la causa de dicho detonante. ¿Qué es lo que me causa ansiedad? ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que me enoja o entristece? Finalmente, debo aprender a lidiar con el detonante. Para ello, muchas veces podemos necesitar ayuda de un profesional. Si controlamos los detonantes, debería desaparecer el hambre emocional. Sin embargo, también hay técnicas para cuando ésta aparece. Planifica un menú diario de comidas. Al ordenar qué, cuánto y cuándo comer, no tendrás que improvisar en los momentos en que el hambre ataque. Come alimentos saciantes. Preferir alimentos que te sacien te ayudará a evitar la sensación de hambre entre comidas. Estos pueden ser frutas, verduras o alimentos integrales. Evita los alimentos azucarados y o procesados, pues el hambre emocional se relaciona directamente con el uso y abuso de estos alimentos. Una buena técnica es no tenerlos a nuestra disposición. Finalmente, realiza actividad física regularmente o elige alguna actividad recreativa. La actividad física es recomendable para reducir la ansiedad y el estrés, por lo tanto influiría directamente en una reducción de los ataques de hambre. Asimismo,
es importante tener alguna actividad con la cual podamos desconectarnos y alejarnos de las emociones negativas.